Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sabemos en qué momento usted nos escuche, pero bienvenidos de nuevo. Damos gracias al Señor que nos tiene de nuevo con vida y con la disposición de poder escuchar un poco más acerca de sus grandes verdades. Siempre agradecemos a aquellos amigos y hermanos que no solamente escuchan estos videos, sino también los comparten. Y queremos confiar en que de alguna manera sea una ayuda, una bendición para poder acercarnos más al conocimiento de los grandes temas de la salvación de Dios. Siempre agradecemos también que ustedes hagan algún comentario, preguntas y pongan algún pedido de oración, que será para nosotros un placer presentarlo delante de nuestro Dios. Como siempre, estamos aquí con ustedes, sus compañeros y amigos, este servidor José Guevara. El pastor de Gracia estará ausente en este día, posiblemente logre entrar más tarde, ojalá que sea así para que se nos una. Y si no, pues trataremos de continuar igual. Y también está con nosotros el pastor Jorge García, quien ha sido nuestro compañero también en este trabajo. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, José. Bien, gracias. Por la gracia de Dios, todo bien aquí en casa con nuestra familia. Esperamos que con cada uno de nuestros amigos que participa como audiencia de esta fecha. Muy bien, estamos aquí tratando un tema, si recuerdas, por demás interesante. ¿El juicio divino es un mito o una realidad? Esta es una pregunta sumamente importante para nosotros, porque hay muchos pensamientos en la mente y, por supuesto, el pensamiento de que si no existe Dios, pues todo lo demás son mitos, son cosas que el hombre ha inventado para hacer temer a otros. Pero en nuestro pasado diálogo, espero yo, establecimos que los 2300 días que están mencionados en Daniel 8:14 son años literales, o sea, 2300 años, y que estos iniciaron en el año 457 antes de Cristo y se extendieron hasta 1844. Además, Jorge, me corrige si estoy equivocado. Adelante. Establecimos también que dentro del periodo de los 2300 días hay un periodo menor. ¿Recuerdas qué presenta la Biblia acerca de ese periodo? ¿Cómo llamamos a ese periodo? Lo podríamos llamar un subperíodo que es más conocido como las 70 semanas, que están determinadas para un pueblo específico. Correcto. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Es un periodo que arranca también igual que el periodo largo de los 2300 años. Arrancan el año 457 antes de Cristo y se extiende hasta el año 34 después de Cristo. Es correcto, porque establecimos también el principio bíblico de día por año, ¿cierto? Y Correcto. basado en eso es que estamos nosotros dando a conocer esta información. Ahora, tanto los 2300 días como las 70 semanas, que forman parte de una misma profecía,
marcan dos acciones importantes en el plan divino para nuestra salvación. Y yo creo que eso es para nosotros sumamente importante de conocer. En primer lugar, la profecía de los 2300 días a lo cual nos referimos, nos presentan la realidad del juicio divino. Establecimos que comenzaron en 454 y llegan hasta 1844. Corrijo ahí, es 457. Sí, perdón, gracias. A veces uno cree que está diciendo la frase correcta y está diciendo otra cosa. Sí. Gracias por eso. Pero decíamos entonces que establecen el momento en que Dios iba a comenzar el juicio divino profetizado tanto en Daniel 7 como en Daniel 8 y también en Apocalipsis 14, 6 y 7. Y estoy viendo por ahí en pantalla a nuestro querido compañero. Bienvenido. Pastor de Gracia, bienvenido. Un aplauso. Ya Un aplauso. Gracias, gracias. No sé si Ahora sí está el equipo completo. me están escuchando, ¿verdad? Sí, yo lo Sí, escucho. Okay. estábamos por mandar a la Interpol para que averiguara de tu paradero, pero ya, gracias a Dios. Bienvenido. Y aquí está también Eveto, ¿ok? Bienvenido Magnífico. magnífico. también, Pastor Evet. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Llegó la Una voz de alegría trueno. tenerte. Ok, entonces estábamos hablando, ¿verdad? Que este periodo de los 2300 días o años se extendió hasta 1844. Fue en ese tiempo en que comenzó Jesús su trabajo como nuestro sumo sacerdote, vamos a decirlo así, en el santuario celestial y comenzó la obra de quitar, desterrar para siempre el pecado a través de su acción intercesora. Ahora, sabemos entonces que cuando Él venga por segunda vez, como estamos esperando, vendrá para dar el pago a cada uno según sea su obra. Y particularmente, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, dar la vida eterna a sus fieles seguidores. Para poder dar la vida eterna, ya hemos dicho, tiene que haber hecho primero, establecido primero, que los que van a recibir ese galardón realmente, por su gracia, son merecedores de ello. Ahora, Pastor de Gracia, la otra parte de la profecía, las 70 semanas, que es parte de los 2300 días, también usando el principio día por año, serían 490 años, daban la clave para que el pueblo judío y el mundo conocieran varias cosas. Pienso yo que es el tiempo de la visitación divina, o sea, la primera venida de Cristo, para cumplir la promesa hecha a Adán y Eva y al mundo, de que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora, esta parte de la profecía nos referiremos en nuestra conversación de hoy y haremos énfasis en que si una se cumplió al pie de la letra, la otra, como es parte de la misma profecía, también ha de cumplirse. Ahora, pregunto aquí, y me parece que aquí tenemos a alguien que nos puede ayudar también bastante, ¿verdad? ¿De qué, aunque es sencillo, pero de qué periodo mayor serían descontadas las 70 semanas? ¿Y dónde lo dice en la Biblia? ¿Alguno de ustedes, pastor de Gracia? Sí, buenos días a todos los que están escuchándome. Sí, en la profecía bíblica, como ya hemos hablado en otras ocasiones, el capítulo 9 de Daniel, que es
respuesta a la oración que Daniel está haciendo. Allí nos da información. 70 semanas están determinadas o cortadas. Quiere decir que esta visión del capítulo 9 está intrínsecamente relacionada con el capítulo 8, donde está la visión que Daniel no entendió y el ángel vino para que él entendiera y lo escribiera también para que nosotros en este tiempo entendiéramos. Entonces decimos que cuando le dice 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Allí nos está diciendo que Dios le iba a dar 70 semanas al pueblo de Israel para que aceptara el pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí y que ellos habían roto muchas veces, así que esta vez está Dios dando una última oportunidad al pueblo de Israel para que se pronunciara si iban a seguir con el pacto o no. Entonces aquí se introducen estas 70 semanas para contestar la pregunta que se quedó sin responder en el capítulo 8:14, que fue nuestro análisis la vez pasada. Así que estas dos profecías están íntimamente ligadas porque comienzan con la misma fecha. Y más abajo encontramos que dice que empezaría con el decreto de Artajerjes. Y ese decreto lo encontramos en Esdras capítulo 7 y en el versículo 7 se dio el decreto a la historia que fue en el 7º año del reinado de Artajerjes. Entonces en la historia se ha registrado que Artajerjes tomó posesión del reino de los persas, medos y persas en el año 465. Si le quitamos 465, 7 años, nos lleva entonces a el año 457, que fue en el otoño. Así que ahí tenemos el punto de partida de ambas profecías, porque la profecía de las 70 semanas son parte de la gran profecía de los 2300 años. En esta gráfica que está en pantalla podemos ver un diagrama muy claro de lo que es. Así que vamos a mencionar poquito a poco, quizás. Yo voy a introducirme y después mis compañeros van a tratar de explicar algunas cosas también. Pero en esta pantalla encontramos los dos grandes periodos. El periodo grande, que serían los 2300 días, comenzando en el año 457 a.C., y que nos llevaría a 1844, algo que apenas hacen 177 años, y de manera muy interesante hoy, 22 de octubre. Hoy es 23 de octubre, un día después, 23. Así que vemos ese aro arriba que abarca la gran profecía, y está el otro que es las 70 semanas, ya dijiste 490 años. Así que si se comenzaron ambas en el año 457 a.C., 70 semanas o 490 años nos lleva al año 34. Así que esta profecía abarca del 457 al año 34, las 70 semanas completas. Muy bien. Ahora okay. Déjame decirte algo, perdón. Sí. Algunos sucesos en la Biblia, Daniel 9, 24, 25, se mencionan que ocurrirían sucesos relevantes durante esos 490 años. Me gustaría mucho que dentro de esto que estamos presentando, al leer lo que dice la Biblia de Daniel 9, 24 y 25, podamos ver por qué se hacen esas divisiones en la gráfica que se estaba presentando, ¿verdad? Y tal vez si se vuelve a colocar la gráfica una vez más, podemos lograr que nuestros amigos y nuestros hermanos
puedan seguir la explicación que se vaya dando. Porque Daniel 9, 24 y 25 dice que iban a ocurrir varios sucesos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo allí. Correcto. Parte de esos sucesos, después del decreto de Artajerjes, era la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el muro y también el templo. Entonces, hace una división, Daniel, que para muchas personas puede resultar un poquito confusa. Yo no sé si el pastor Evet cree que puede decir algo con relación a eso, leyendo directamente el versículo de la Biblia. Encontramos que dicen en el versículo 25 de Daniel 9, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, aquí, en este versículo de Daniel 9:25, encontramos varias de las secuencias que dice que iban a ocurrir y encontramos dos números, 7 semanas y 62 semanas. Pastor Evet, ¿qué podría decirnos con relación a eso? ¿Son completamente separadas? Sí, no capté toda la pregunta completa en la primera parte, la división de las semanas. Sí, es decir que está mencionando allí que iban a ocurrir varios sucesos durante la primera parte, ¿no? Y lo divide así el capítulo 9, versículo 25 de Daniel. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, explíquenos un poquito qué es lo que ocurre en ese tiempo y por qué se dividen en ese periodo de 7 semanas y 62 semanas. ¿Hasta dónde nos lleva eso? Sí, buen día. Realmente es interesante cómo el idioma hebreo, ellos explotaban mucho su idioma y trataban de colocar las cosas, no solamente procuraban transmitir una enseñanza, sino que a la vez querían, jugaban con su idioma para poder enseñarnos. Cuando nosotros lo vemos un poco complicado, pero cuando lo analizamos, nos vemos que es sumamente interesante. La división de las semanas que nos llevan hasta el Mesías príncipe, hasta la venida de Jesús, marcan el inicio, marca un periodo que indica que están en la línea y el cumplimiento final hasta donde llega. Por eso es que dice, pues, entiende cuánto habrá hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 72 semanas, y tornarás a edificar la plaza, el muro, es decir, va marcando épocas. Pero lo importante que nuestros oyentes deben saber es que la figura de las semanas indicaba ese principio día por año que está implícito ahí en el idioma hebreo. Ellos lo podían entender claramente. En el caso nuestro, tenemos que recurrir a analizar el principio día por año también para entender los tiempos. Pero sí nos marca el inicio, porque es importante. Una profecía no puede estar sencillamente suelta, sino que el tiempo está marcado. Al decirnos que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es necesario que nosotros hagamos una suma matemática para poder establecer cuántas semanas realmente serían las que habría. Pero el escritor Daniel está dándole a sus primeros lectores, le está dando algunas cosas que a nosotros de este lado, en Occidente, nos es más difícil comprender, pero sí está marcando el inicio y la venida del Mesías. Está marcando una fecha exacta y más adelantito va a añadir más. A la mitad de la semana cesará.
es muy linda la profecía y la forma como marca el inicio, nos lleva a través del recorrido y nos lleva hasta el punto culminante de esas primeras 69 semanas. Ok, ese era un punto para mí fundamental. Es decir, que hasta que venga el Mesías príncipe, en realidad van a transcurrir 69 semanas. 69 semanas. Ajá, para que apareciera el Mesías príncipe. Y es interesante que esto se cumplió al pie de la letra, ¿no es cierto? Porque Correcto. Jesús comenzó su ministerio, Pastor García, tal vez recuerdas tú cuándo fue que Jesús comenzó su ministerio y qué fue lo que inauguró su ministerio. Sí, Jesús inauguró su ministerio con su bautismo en el año 27. Justo en el año 27 se cumplen 69 semanas, las primeras 69. Y en el año 27 entonces el Señor Jesús va al río Jordán, a donde Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio, predicando, preparando el terreno para el ministerio del Señor Jesús. Y entonces es bautizado y ahí comienza precisamente, no solamente termina la semana número 69, sino comienza la última semana, la 70ª, de la cual tenemos que hay diríamos, un evento por demás importante, como lo es lo que ocurrió en el año 31 con la muerte del Señor Jesucristo. Y esta última semana se extiende, según el cuadro que aparece en pantalla, se extiende hasta el año 34, cuando se transfiere el privilegio del evangelio al pueblo gentil y cierra la puerta de gracia para el pueblo de Israel, como está presentado. Si ustedes me permiten, me gustaría leer aquí de un autor, A.F. Boucher, dice en el libro La Historia de la Salvación, la primera parte de este periodo, o sea, 490 años, se refiere al pueblo judío. Es su tiempo de prueba. Expira en el año 34 de nuestra era. Los 7 últimos años de este subperíodo comienzan con el bautismo de Cristo en el año 27, y la mitad de esa semana 70ª de años en el año 31 en la primavera está marcada por la muerte de Cristo. El año 34 entonces abre a los paganos las puertas de la iglesia cristiana. Esto fue leído del libro La Historia de la Salvación de A.F. Boucher en la página 476. Muy bien, entonces tenemos aquí esta forma interesante de presentarlo, ¿verdad? En realidad, el Señor nos está diciendo que iban a pasar 7 semanas y me gusta mucho que en esa, ¿cómo se llama? En ese esquema que se presenta allí en la pantalla, aparecen las divisiones, muy bonitas, por cierto, ¿no es cierto? Las 7 primeras semanas son realmente 49 años, ahí está explicado, usando el principio de día por año. Y las 62 semanas son 434 años, que nos llevan hasta el año 27, cuando el Mesías aparecería haciendo su obra de predicar el evangelio y de llevar a las gentes a buscar más cerca a Dios como su verdadero líder. Ahora, Pastor, sí. Yo quisiera añadir algo aquí antes que nos vayamos del tema. Leímos un análisis, el pastor leyó un análisis de qué hace alguien explicando esta semana, esta profecía. Pero yo quería mencionar de que cuando estudiamos la Biblia en su totalidad, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, que Dios escogió para que difundiera, para seguir los planes de él y difundiera su mensaje al mundo, el evangelio, vemos que el pueblo fue, a través de todos los tiempos, fue rebelde a este pacto.
Dios le dio en la historia de Israel muchas oportunidades de enmendarse, de corregirse, los perdonó un montón de veces hasta que al final llegó el cautiverio y estamos en este momentito cuando estaban cautivos o estaban a punto de ser librados del cautiverio, según la profecía de Jeremías. Pero yo quisiera mencionar que Dios fue muy paciente a través de la historia con este pueblo. Lo mismo que es con nosotros hoy. Tenemos un Dios misericordioso que nos da muchas oportunidades. Ese Dios a todo, como pueblo lo hizo, como persona lo hace también. Nos da oportunidades, tantas oportunidades. Él siempre seguirá buscándonos, ¿no? Ahora, quería mencionar que aquí en este versículo Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo les voy a dar 70 semanas de años, y ya dijimos 490 años. Le voy a dar al pueblo de Israel para que ellos se decidan si aceptan el pacto y dentro de ese pacto la venida del Mesías o no. Y en la historia, sí, en el registro bíblico encontramos que el pueblo judío, en vez de aceptar a Jesús cuando vino como el Salvador de ellos, a los suyos vino, dice Juan 1, 9 creo que es, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que aquí vemos que Dios en esa profecía está dándole al pueblo de Israel la última oportunidad como pueblo de aceptar este pacto y de seguirlo. Y dentro de eso la venida del Mesías que estamos estudiando y ahorita vamos a profundizar. Ahora, lo que más quiero es también que enfaticemos no solamente la misericordia de Dios para con el pueblo judío, sino también para con nosotros, pero la importancia de que después de las 69 semanas, 7 más 62 semanas, suman 69 semanas, todavía queda una semana, o sea, 7 años. 7 Correcto. años que son muy importantes. Pastor Evet, ¿qué ocurre en esa última semana? Y no sé si nos dé tiempo de ver que algunas personas cortan esa semana de los 490 años o de las 70 semanas y ya no la terminan con la actividad de Cristo, su muerte y todo eso, sino que lo pasan para el final de la historia, lo cual me parece muy interesante. Pero, sí, ¿qué ocurre entonces en esa última semana? Que es muy importante, porque hasta aquí han transcurrido, hasta la venida de Cristo, cuando Él se bautiza, 69 semanas. Es y ahora correcto, queda la última semana. Sí, hay cosas interesantes y en esta profecía es linda la profecía porque es exacta. Te dice cuándo comienza, te dice dónde avanza y dónde comienza el último periodo, esa última semana, que es la determinante, la que bien usted nos señala que es tan importante, porque esa última semana iban a acontecer dos grandes hechos que eran claramente visibles. ¿Cómo se iba a cesar? Porque recordemos que el propósito básico de Dios respecto a las 70 semanas es la expiación. Entonces, eso tenía que llevarnos a eso. Hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Ya la sumamos, ¿verdad? 62 y 7. Pero luego, dice, en esa última semana hay dos grandes acontecimientos. En esa última semana. Porque a la mitad de la semana, porque se va a dar realmente la expiación. Ahora, recuerden que Daniel está él está en una dimensión de aplicándola al santuario terrenal, a su santuario, al ambiente espiritual donde él se mueve. Pero él está hablando, dice, para ungir al santo de los santos, nos ubica en el momento y nos dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, hará cesar el tamid. Eso sonaba durísimo en el oído de un hebreo, que el tamid, ese sacrificio continuo, ese sacrificio que hacía acepto al pecador delante del Señor. Que ahora cesar el sacrificio y al final de la semana se completarían las 70 semanas que habían sido cortadas, que habían sido estipuladas, que habían sido señaladas para el pueblo hebreo. Ahí concluía. Entonces debe haber ese acontecimiento que marca el final de las 70 semanas. Porque recordemos, amigos,
y compañeros acá y los que nos escuchan, que la profecía está marcando el inicio, está diciendo, desde la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. O sea, te está marcando exactamente el momento en el cual podemos decir, aquí inició con bastante precisión. La profecía nos señala entonces, y que esa última semana van a haber dos grandes acontecimientos que marca. Es decir, va a haber un acontecimiento a la mitad de esa semana y el otro acontecimiento para cerrar las 70 semanas al final de esa última semana que completa el cuadro de las 70 semanas, como estamos viendo aquí en lo presentado en pantalla. Bien, entonces, esa última semana, como dijimos, es crucial por el hecho de que Cristo enseñó durante 3 años y medio. Es interesante. Cristo enseñó durante 3 años y medio. Exactamente la mitad de 7. La última semana que faltaba. Y por eso, de acuerdo a la historia, en el año 31 es que el Señor fue crucificado, es muerto, es rechazado por su propio pueblo. No lo aceptan como Mesías. Y con esa acción, básicamente, el pueblo le dice a Dios lo que expresaron en palabras cuando Pilato presenta a Jesús y les dice, aquí está Jesús, que se dice el Cristo. ¿Qué voy a hacer con él? Crucifícalo. A vuestro rey voy a crucificar. Ellos dijeron, no tenemos ningún otro rey, sino a César. En ese momento preciso, con esa declaración, le dijeron a Dios, no queremos que tú seas nuestro líder, nuestro dirigente, nuestro guía. Queremos ser iguales a las otras naciones. Y si bien es cierto que la misericordia de Dios es, yo diría, casi incomprensible, aunque la podemos notar, Dios aún les concede 3 años y medio, hasta el año 34, para ver si ellos podían entender lo que acababan de hacer. La misericordia de Dios con nosotros, hermanos y amigos, es grande, constante, enorme. Debemos vivir dándole gracias cada día, porque lo mismo hace con nosotros. Todavía les deja 3 años y medio, pero la nación judía, al perseguir al pueblo de Dios, a los que creían en Jesús como el Mesías y hablaban de que él cumplía las profecías, lo persiguieron hasta tratar de exterminarlo. Y tristemente este es un anticipo de lo que todavía tiene que ocurrir en contra del pueblo de Dios. Queridos amigos, aquí estamos viendo nosotros una profecía que nos indica el momento exacto en que Jesús habría de venir, cuándo iba a comenzar su ministerio de predicar la verdad, de llevarnos hacia Dios como nuestro Padre y aceptarlo como nuestro guía, tanto la nación judía como nosotros, y la oportunidad que tenemos de que nuestros pecados sean para siempre borrados, no con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué preciosa profecía la que estamos tratando. Entonces, ¿qué acontecimiento marca el final de las 70 semanas o 490 años? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo podemos saber cuándo terminan esas semanas? 3 años y medio. Sí. Tú eliges, porque yo creo que todos estamos listos para contestar. Ok, pues dilo tú. Sigue adelante. En el libro de los Hechos tenemos el registro de lo que ocurrió 3 años y medio después.
y es el apedreamiento de Esteban. Esteban, uno de los claves ahí después predicando el evangelio y el cumplimiento de esa profecía de que Jesús murió para salvar a todo aquel que crea. Ahí encontramos en Hechos que la gente acusa a Esteban, y Esteban da su inmenso recuento de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo Dios Hechos 7. sí, cómo Dios cumple su palabra, y luego al final él acusa directamente al pueblo judío que rechazó al Mesías. Y algo interesante es que cuando él introduce en su discurso, que era un repaso de la historia de Israel y la conducción de Dios para cumplir su propósito, la gente, y él menciona a Jesús, ellos se taparon los oídos, no querían escuchar más. Y cuando Jesús decidieron apedrearlo, porque no soportaban más escuchar la historia de Jesús. Allí el pueblo empezó a tirarle piedra y Jesús dice, puesto los ojos en el cielo, miró a Jesús en el cielo y él le dice, Esteban, estoy mirando a Jesús, he aquí que los cielos fueron abiertos, verso 56, y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. Perdón, para beneficio de nuestros hermanos y amigos, es en Hechos capítulo 7, versículo 56. Ajá. 56, él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Es lo que en visión él está mirando, a Jesús en el cielo. Pero aquí vemos la respuesta del pueblo en el verso 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unánimes contra él. Y el verso 58, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos sobre los pies de un mancebo, etcétera, etcétera. O sea que con eso Esteban es apedreado. Y justamente se están cumpliendo las 70 semanas. Año 34, otoño, y con esto se cierra el periodo de las 490 años o 70 años que Dios le dio al pueblo de Israel. Allí terminan con una declaración abierta de que no querían saber absolutamente más nada de Jesús. Por eso es que de ese momento en adelante, la obra que ellos debían haber hecho pasa a la iglesia cristiana. Y algo interesante, interesante, pastor. Quería Sí. añadir, no es una forma antojadiza de conectar el primer mártir cristiano con el final de las 70 semanas. Es que hay evidencia clara de una escena de juicio. Recuerden que la expiación, el limpiar, el purificar el pecado, tiene que ver con una escena de juicio que Daniel 8:14 nos está dando y Daniel 9 nos está explicando. Entonces, cuando hacemos la conexión, nos damos cuenta que lo que en el discurso de Esteban está viendo una escena de juicio. Ellos no querían oír ese juicio, pero está conectando claramente, y el primer mártir cristiano señalado en el libro de Hechos, que hemos leído, el apedreamiento de Esteban, indica claramente que ahí está sellando las 70 semanas, pero hace la conexión de juicio. Dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la escena de juicio que ya nos había Daniel señalado en el libro de Daniel. Correcto. Sí, entonces nos hace la conexión y podemos decir que perfectamente, y nuestros oyentes pueden verlo en un estudio quizás con más amplitud, pueden mirar que claramente hay una conexión directa entre la escena del apedreamiento de Esteban, que marca el fin de las 70 semanas, y Daniel 9, que es nuestro estudio de la expiación del pecado. Pastor, muy importante esa intervención y gracias por decirlo y aclararlo.
porque ciertamente allí es donde encontramos nosotros el fundamento de que esta profecía tiene que ver con la purificación del santuario y también la última oportunidad al pueblo judío para que ellos siguieran siendo, si aceptaban al Mesías, el pueblo de Dios. Pero interesante lo que estabas diciendo, Eleazar, que después de que muere Esteban, el siguiente capítulo de Hechos dice que fueron esparcidos los hijos de Dios porque se desató contra ellos una furiosa persecución. Y a través de esa situación, Dios entonces anuncia que el pueblo de Israel deja de ser su pueblo, ya lo rechazaron abiertamente y ahora se abre la oportunidad al mundo gentil para que a través de la dispersión de los discípulos de Cristo escuchen las buenas nuevas del evangelio. Queridos amigos y hermanos, Dios tiene todo bien programado en su calendario profético. Y esto debe ayudarnos a entender a nosotros que si esta parte de la profecía, las 70 semanas o 490 años, se cumplió al pie de la letra y los hechos que se presentan que ocurrieron alrededor de esta situación atestiguan de que el ser humano ha rechazado o rechaza muchas veces la oportunidad que Dios le da para finalmente encontrarse a cuentas con él. Y no cometamos el mismo error. Cuando Cristo, Dios, nos da la oportunidad de conocer su evangelio, de aceptarlo en nuestras vidas como nuestro soberano, nuestro rey, nuestro líder, no cometamos el mismo error de los judíos, rechazándolo y creyendo que no va a cumplirse lo que él dice, porque Dios es soberano. Y aunque lo creamos o no, cada una de sus declaraciones finalmente ha de cumplirse. Y Amén. esto nos hace entender cuán importante es que si no entendemos paso a paso toda la profecía, entendamos lo que significa. Cristo vino para darle la oportunidad al pueblo de que de una vez por todas terminaran con su apostasía y lo recibieran como el Mesías, y entonces se hubiese cumplido, si ellos hubieran sido fieles, la predicación del evangelio en poco tiempo, y Cristo habría venido también. Ahora, mis amigos, tenemos nosotros esa oportunidad de hacerlo. Dime, Eleazar. Se iba a mencionar una cosita aquí, quizás que la considero yo bien importante, y es que al considerar lo que veníamos haciendo del santuario de la tierra, que eran símbolos de realidades eternas, vemos que ese santuario, Dios le está mostrando a Daniel que llegaría a su fin, el trabajo que ahí se iba haciendo. Y es significativo que en el año 34, cuando termina las 70 semanas, y Esteban mira hacia el cielo, delante de toda la gente que estaban ahí con ganas de apedrearlo, él señaló a Jesús sentado a la diestra de Dios. Justamente para comenzar de ahí en adelante, el santuario de la tierra ya no adquiere significado, porque la sombra se encuentra con la realidad. Y ahora es importante notar que los ojos de la humanidad se centran en la obra de Cristo en el cielo. Por eso, con este pensamiento en clave, ahora vemos que el santuario de la tierra, la sombra pasó y ahora viene a la realidad. Todo lo que va a ocurrir de ahí en adelante ya no va a ser en el santuario de la tierra, sino en el santuario de la tierra, del cielo, donde Jesús está intercediendo y cumpliendo todo lo que las profecías habían anunciado.
Así que Con, entonces, ajá, con eso, el libro de Hebreos adquiere un significado extraordinario en la explicación que se da. Nuestros ojos están volcados entonces ya no más en un santuario aquí en la tierra que la sombra, sino en el santuario en el cielo donde está Jesús intercediendo por nosotros, y justamente el juicio comienza en 1844. Así que esto nos ayuda muchísimo entonces a poner los ojos en el cielo y lo que Dios está haciendo por los seres humanos hoy. Eleazar, y creo que esto también nos dice a nosotros claramente, Cristo tiene el derecho, ganó el derecho de ser no solo nuestro sacerdote, porque eso es lo que entonces se inaugura, vamos a decirlo así, oficialmente, la intercesión de Cristo como nuestro sacerdote, sino que también ganó el derecho de ser el juez. Ganó el derecho también de ser nuestro sumo sacerdote y poner fin al pecado, porque definitivamente a través de su sacrificio Jesús realizó eso. Ya no tenemos que ser vencidos por el pecado, porque Cristo Jesús nos da la fuerza para vencerlo. Así que Cristo Jesús entonces comenzó oficialmente, vamos a decirlo así, su obra intercesora como nuestro sacerdote. Y al final de los 2300 días, dejó su obra de sacerdote, de intercesor, para comenzar. No la deja completamente, porque aún en el día de la expiación, ¿verdad? Todavía había intercesión sacerdotal, todavía se ponía el sacrificio del cordero. Cristo hasta ahora sigue siendo nuestro sacerdote, pero ha comenzado ya también su obra sumo sacerdotal a través de su intervención en la purificación del santuario. Ahora, ¿qué entonces sería significa la purificación del santuario realmente? Significaría sin duda alguna que comienza esa obra especial de remover el pecado de una vez por todas. Pastor Evet, en los minutos que nos quedan, algo que te querías decir. Es maravilloso. De hablar. Sí, sí. Gracias. No, es que es maravilloso porque el asunto está llegando al clímax. Si nosotros vamos y vemos que ya se dice que se iba a introducir la justicia eterna, se iba a terminar con la transgresión, se iba a sellar los pecados, se iba a sellar la visión y los profetas, y se iba a expiar la iniquidad y se iba a ungir al santo de los santos. Es decir, el mensaje de esperanza, es decir, el Señor tomó control. Él tiene el control. Amén. Él está en el santuario celestial dirigiendo los destinos de la humanidad, y Él establecerá la justicia eterna. Sabemos que la redención está cerca. Sabemos que el juicio pronto concluirá, que estamos en ese periodo de juicio, pero que pronto concluirá y el Señor establecerá su reino de paz, porque Él así lo ha prometido. La profecía no ha fallado. Su cumplimiento desde su inicio hasta cerrar con las 70 semanas, pero extender un poco más, que me imagino que van a ser el de las 2.300 tardes y mañanas, que es lo que viene, que pasó luego que Él ascendió al santuario celestial para interceder como nuestro gran y suficiente sumo sacerdote por cada uno de aquellos que queremos elegirlo, aceptarlo a Él como nuestro intercesor en el santuario celestial. Amén. Pastor García, entonces, bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros? Yo quisiera compartir 4 líneas del libro deseado de todas las gentes acerca de la nación judía y el turno nuestro, los que vivimos en este tiempo y los que habrán de vivir en los años subsiguientes. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia
condenación. En otras palabras, en esa oración que Jesús realizó allá desde el Monte de los Olivos al mirar hacia la ciudad de Jerusalén, también fueron lágrimas derramadas por los que vivimos ahora, por los que han vivido después de la cruz y por los que habrán de vivir todavía en los años que faltan. Gracias a Dios que todavía el tiempo de gracia, la puerta de gracia no se ha cerrado para nosotros y somos invitados a arrepentirnos, a apartarnos del camino equivocado y comenzar de nuevo a caminar en el camino correcto para que la salvación pueda ser también nuestro premio final. Gracias a Dios por eso. Queridos amigos y hermanos, el tiempo nos ha traicionado, pero si el Señor lo permite, esperamos tener otra oportunidad. Por favor, lo más importante de lo que hemos dicho no es que entiendas exactamente cada parte de la profecía bíblica de las 70 semanas o los 2300 días. No, eso no es la parte importante. Lo más importante es que entiendas que Jesús tiene el control del universo. Aunque parece a veces que hay un caos y que el hombre hace lo que le da la gana, confía, mantente firme en tu fe en Jesús, porque Él es no solamente la certeza del perdón de tus pecados, sino también la seguridad de tu liberación y de la vida eterna. Permite que Él entre en tu vida. No cometas el error de la nación judía. Permite que Jesús tome el control de tu vida. Y no importa lo que venga, anclados en Él, un día hemos de encontrarnos con aquellos que a través de las edades aceptaron y confiaron en el sacrificio expiatorio de Jesús, simbolizado primero por los corderos y ahora en la realidad con la muerte de Cristo. Eso le da significado a la vida, más nada tiene propósito. Ven a Jesús, acéptalo como tu Salvador y permite que su gracia sea suficiente para darte la victoria sobre tus imperfecciones y al final aún sobre la muerte, porque te dará y nos dará la corona de la vida. Gracias, Amén. compañeros, por su tremenda contribución a este programa. Gracias, mis hermanos y amigos, por compartir esto con sus queridos, con sus amados, con sus amigos. Permitan que todos entiendan que en Jesús hay esperanza, vida y pronto vida eterna. Gracias Amén. por estar con nosotros. Pastor Jorge García, ¿podrías cerrar, por favor, con una oración por nosotros y nuestros oyentes? Con mucho gusto, oremos. Gracias, nuestro Dios, porque eres tan bueno con nosotros, porque nos das un nuevo día de vida para vivir en armonía con tu santa y divina voluntad. Gracias también por el estudio de esta mañana, por la luz que habrá de ser derramada en la vida de muchos que, de acuerdo a la obra de tu Santo Espíritu, serán alcanzados por esta intención humilde que nosotros realizamos. Y también gracias, Señor, porque nos das este privilegio. No lo merecemos, pero lo disfrutamos, porque en tu amor hemos sido alcanzados también por esa sangre preciosa, que es la única que puede lavar y quitar nuestros pecados. Gracias, Señor. Danos la oportunidad también de buscar tu templo para honrar y glorificar tu nombre, para alabar tu nombre por medio de las alabanzas que tendremos el privilegio de elevar hoy para ti. En el nombre y en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. 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 Pensándolo bien, mis queridos amigos, vale la pena confiar en Jesús. Dios le bendiga. Amén. Amén.